Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Socer Z y les da la bienvenida a este que es el episodio 128 de Poco Común y donde pues esta vez hablaré de un título en particular y en especial y que muchos recordamos durante los noventas. Así que pues empecemos. Y bueno, sí, va a ser sobre una serie de anime en específico, la que es conocida en su título original en japonés como Kyato Ninden Teyande, que muchos lo conocimos como los gatos samurai y que en inglés le pusieron Samurai Pizza Cats. Y más que nada, en vez de solo hablar como de los recuerdos de la serie y de todo lo que pues una reseña de la serie, como ya hace unos meses terminé de ver la versión original japonesa de esta serie, pues voy a mencionar muchas referencias y diferencias sobre todo entre la versión que nos llegó aquí a Latinoamérica ya muy editada y la versión original japonesa, y también algunos detalles sobre pues el desarrollo de la historia de esta serie. Bueno, y empezando, pues primero el título, que bueno, empezando con la versión que recibimos acá en Latinoamérica, fue una que nos llegó desde Estados Unidos, editada por Saban, que obtuvo los derechos de esa serie, y como suele ser o solía ser al menos con muchas series de anime cuando llegan a Estados Unidos, pues fue muy editada según para regionalizarlo a un público occidental, pero pues es más y censurar también algunas cosas. Eh, entonces es una costumbre de, de los gringos sobre editar siempre las series de anime cuando las transmiten en televisión abierta, y pues Saban recibió esta serie. eh, Fue esta serie, a ver, dejen cambió. eh, Esta serie originalmente fue producida por Tatsunoko, precisamente, aquel estudio que es famoso por Gatchaman y algunas otras series de acción. Eh, y, eh, y el título original es Kyato Ninden Teyande, que es como la historia de los gatos ninja. Teyande, que es como un grito que hacen Teyande. Que eso pues ya explica muchas cosas en cuanto a que los protagonistas en sí son ninjas, porque en la versión que conocimos pues eran los gatos samurai, que pues eso implica que eran samurai, pero no, o sea, fue una de muchas libertades que se tomaron en la adaptación de Estados Unidos. Los convirtieron en samurai en vez de ninjas. Eh, y pues de aquí se explica muchas de la apariencia de los protagonistas, de las armas que usan, los poderes, las habilidades, cosas así, que está más relacionado con un ninja que con un samurái. Eh, pero bueno, hay que mencionar que pues la versión que editó Saban también tiene su razón de ser, porque recibieron esta serie animada, pero mucho del script, de los diálogos que había de la serie, se habían perdido cuando les mandaron la versión, porque normalmente les mandan la serie con los scripts para que hagan la traducción, pero en este caso no había ningún
script o casi ninguno. Entonces pues también fue pretexto para que los traductores pues se tomaran muchas libertades y alteraran con mayor libertad mucho de los nombres, de las frases, de contexto y de mucha temática, y obviamente pues también los chistes que a lo mejor en eso sí les combino porque hubo algunos chistes que sonaban más graciosos para nosotros de lo que en la versión original sonaban, porque en la versión original pues está muy basado en la cultura japonesa y toma muchas referencias tradicionales japonesas, así que pues también eso lo adaptaron para que los chistes de alguna manera tuvieran más sentido para nosotros. Eh, y bueno, primero empecemos con toda la bola de nombres y bueno, nada más un resumen rápido. Eh, pues esta es la historia de un equipo de héroes de tres gatos ninja que protegen la ciudad, eh, que es una ciudad entre tecnológica y feudal japonesa. Es una mezcla donde los habitantes son animaloids, les llaman, que son robots de animales, todos los habitantes. Entonces tiene una apariencia robótica, pero de animales a la vez. Entonces eso lo hace como que tecnológico, pero también gracioso, chistoso. Eh, y este grupo de ninjas, que a veces es respaldado por otros equipos de apoyo, pues defienden la ciudad de cualquier mal, que por lo regular viene del propio eh, grupo que está cerca del Shogun, que pues traman para destronar al Shogun, eh, pues causando desastre en la ciudad, eh, y pues ellos constantemente están pues deteniendo los planes de este villano. Y bueno, hablemos primero de todos los cambios de nombre que se hicieron en toda la serie. Primero, pues la ciudad en la que todo o mucho de la historia se desarrolla, eh, en, en español le pusieron como Pequeño Tokio. En japonés era Edorópolis, que Edo pues es la época de una de las principales épocas de Japón feudal, y también que era pues un nombre de una de las capitales o ciudades importantes de Japón, pero le agregaron el Edorópolis, para darle un toque como que futurista o metropolitano al nombre. Luego, pues también veamos todos los nombres de los diferentes personajes de la serie. Primero, los tres héroes o protagonistas. Speedy Ceviche, como lo conocimos en español, el nombre original era Yataro. Guido Anchoa, el ninja azul, la versión original se llama Tsukashi. La chica Polly Esther, como la conocimos, en japonés se llama Pururun, que de hecho hace referencia como una onomatopeya de un gato, Pururun, Pururun, así como un ronroneo. Ahora, en cuanto a los enemigos, por ejemplo, conocíamos al Gran Quesote, que pues en japonés el nombre era Kon, que Kon, bueno, el nombre completo es Kitsunetsuka Kon, y
deben de ver cierta diferencia. Si se acuerdan, en la versión que conocimos, al gran quesote se referían a él como si fuera una rata, pero no, ese no era el animal que realmente era, sino era un zorro. Y de hecho, su nombre, sobre todo el con, es una onomatopeya que se supone hacen el sonido de los zorros. Y de hecho, por eso los ojos tienen así entrecerrados, tienen esa forma, porque esa es la forma en que la mitología en Japón le dan a los zorros. Entonces, pues era un zorro en general. Eh, y entonces esa es una gran diferencia. Ahora, su compinche, que era pues su consejero, aquel cuervo anciano, de, que lo conocimos como Jerry Atrick, eh, en Japón se conocía como Kenari Sai, eh, y que era de hecho el líder del clan de los ninjas que estaban a servicio de precisamente de Kon o del Gran Quesote. Y luego vemos pues al principal villano de la serie, que era el que constantemente y sobre todo enfrentaba a los gatos, que era Karamaru, aquel que lo conocimos como pájaro malo, era Karamaru, que pues Kara es una partícula que se refiere a Karasu, que son cuervos. Entonces Karamaru era pues un nombre que refería precisamente a que él es un cuervo. Luego veamos los otros personajes secundarios, por ejemplo Francine, que era la que dirigía el negocio de pizzas, porque sí, igual en la versión japonesa, igual que en la versión que conocimos, sí trabajaban en una pizzería. Francine, que era esta chica que normalmente se dedicaba a atender el negocio y pues a disparar a los gatos cuando salían de una misión. Su nombre original en japonés era Otama. Y de hecho hay un episodio donde, dato curioso, o bueno, eso lo dejo para más adelante, de muchos datos curiosos que hay sobre los personajes. Luego recordemos a la que conocimos como Lucille, se llamaba Omitsu, esta chica corderita, que pues vemos que es una corderita porque tiene los cuernitos como en forma redonda sobre su cabeza, y que tenía la peculiaridad de que cuando se excitaba, se enojaba o se emocionaba, eh, pues se abría su cabeza y disparaba misiles para todos lados. Y chiste curioso, Karamaru, a partir de que se topó con ella una vez y arruinó sus planes, le llamó Missile Girl o Missile Ona, en que se refiere a la chica misil, y le molestaba que le llamara así este Karamaru. Eh, pero pues fue el sobrenombre que le puso a esta chica, el villano principal. Eh, Luego tenemos a los que apoyaban al equipo secundario de gatos, que era General Gatón, que era este gato grandote que traía unos cañones. En la versión japonesa se llamaba Rikinoshin. Batigato, que era aquel gato que traía unas alas y una hélice, eh, y que era el que podía volar, obviamente. En la versión japonesa se llama Mietero. Eh, Gataladro, que obviamente refiere a su habilidad de traer taladros y poder atravesar el suelo y moverse subterráneamente. En la versión japonesa se llama Goton. Eh,
Luego Chorro Gato, eh, que es como lo conocimos acá, que era el gato este que podía moverse debajo del agua y disparaba agua. En la versión japonesa se llamaba Neki. Y luego vemos los personajes que son parte de la corte, eh, empezando por el emperador, que pues chistosamente le pusieron emperador Fred, y que pues es también en la versión japonesa pues era un nombre bastante tonto, que era el Shogun Yeye Tokugawa. Por cierto, no era emperador, sino era Shogun precisamente, Yeye Tokugawa. Y pues era un panda, este personaje. Y igualmente, en ambas series es un consenso que era un tipo excéntrico, tonto y que quién sabe qué pasaba sobre por su cabeza. Y por lo regular, pues quien te daba las órdenes en el palacio era la princesa, que era la princesa Violeta como la conocimos, y en la versión japonesa se llama Usaku Tokugawa. Eh, y pues sí, era una conejita. Y eso sí, no cambió en ninguna de las versiones. Pues tenía un carácter muy volátil y muy caprichoso. eh, y que siempre causa problemas a todos. Y pues también tanto en la versión japonesa como en la que conocimos, eh, pues era con su costumbre que cuando alguna persona le molestaba la mandaba a la isla de los prisioneros. Eso sí no cambiaba. Eh, Luego tenemos el jefe, se podría decir, de los gatos, que lo conocimos como Grandington, pero que su nombre en japonés era Wanko no Kami, que Wanko pues hace referencia a la onomatopeya de un ladrido, que pues obviamente refiere a que es un perro. Y había de vez en cuando algunos chistes sobre que él fuera un perro. Incluso, si recordarán, a veces parte de la decoración de su habitación tenía huesitos o referencias a un perro. Eh, Luego tenemos a ver, ¿a quién más? Pues más que nada, porque ya los demás personajes ya fueron más incidentales, más no aparecían tan constantemente. Eh, y pues si acaso mencionar, por ejemplo, algunas cuestiones que cambiaron o censuraron de la versión original japonesa, que pues la versión original japonesa estaba muy llena de acción y sí había batallas donde sí había mucho combate con espadas, con estrellas ninja y cosas así. Y por ejemplo era común que se veía el momento en que daba los arañazos esta pururut o poliéster a a los enemigos. Entonces pues era un tanto gráfico, entonces más o menos lo censuraron eso en la versión que conocimos. Aparte de que quitaron algunas mucho de la violencia, sobre todo la que era más fuerte, y también de vez en cuando había ciertas situaciones medio pervertidas, sobre todo cuando aparecía este personaje, ¿cómo se llamaba? Eh, Ay, a ver, déjenme acuerdo de este personaje ay, por cierto, la mamá y el hijo que siempre aparecían viendo cómo disparaban a los gatos y que siempre hacían un comentario tonto. eh, en la versión que conocimos se referían a ellos como mapaches, pero en sí eran tanuki, que es
un anime de otro tipo que pero que es muy tradicional de Japón. Eh, Ahora, sí, del personaje que quería mencionar era el que conocimos como Gurulo, o que su nombre original lo referían a él como Dai Sensei, o Nekomata Reikanosuke, que era su nombre completo. Eh, este científico que es, creo que la versión que conocimos sí lo ponen como un gran inventor que sacó el gato, el gatatónico supremo, que era este gato, eh, de hecho ya no me acuerdo cómo se llamaba en la versión original, eh, pero creo que era el gato, Mecha Gato, creo que era así. Eh, pero él, creo que en la versión que conocimos aparece como que se inventó este gato, pero en la versión japonesa resulta que él no lo había inventado, que este inventor pues hacía puro invento inútil y fue pura coincidencia que, que los dirigió a donde estaba este mecha que les dio su transformación más poderosa a los gatos. eh, y pues era un mecha que estaba escondido ya de tiempo atrás para los gatos. Y los gatos pensaron que él lo había inventado y que los había entrenado para poder usar este mecha. Pero resulta que no, que él nunca inventó nada bueno. Y pues fue pura coincidencia que encontraron a este mecha. Pero bueno, la situación con este personaje es que era un científico que era un pervertido. Se la pasaba tomando y pues acosando a las chicas. De hecho, hubo escenas donde les tocaba el trasero a esta Pururum, por ejemplo, a Poliéster, y también a esta a Otama, o sea, esta Francine. Y pues obviamente como eran escenas un poco pervertidas, pues obviamente las censuraron en la versión que conocimos. Ahora bien, obviamente la música de entrada y de salida y toda la animación de entrada y de salida son muy diferentes entre la versión que conocimos y la versión japonesa. Eh, y bueno, coincidía más con el tono, la canción que conocimos, con el tono cómico de la serie, y era un poco más pop la música japonesa que tenía de entrada y de salida la serie. Eh, y pues algunos chistes que también, otro que censuraron, muchas situaciones que se dieron con este gran quesote o con, eh, porque pues resulta que este villano un tanto pervertido pues le gustaba de travestirse, o sea, vestirse de mujer. Y pues obviamente eso le causaba repulsión a todo el mundo a su alrededor, pero le encantaba a él lucirse vestido de mujer. Obviamente esto lo censuraron en la versión que conocimos, o sea, aunque sí se llegó a ver un poco, como que lo disfrazaban muchas veces lo que estas situaciones donde pues él andaba vestido de mujer, y pues había muchas situaciones cómicas con el vestido de mujer donde pues muchos personajes salían asqueados o peor aún lo confundían a veces con una verdadera mujer, y cuando se volteaba y daba la cara todos se quedaban ¡ah! Entonces pues era un chiste muy recurrente. eh, Otro mmm, luego, por ejemplo, a ver, ¿de quién más iba a mencionar algunos chistes que había? Ah, por cierto, esta Francine Otama, la que dirige el restaurante, hay un episodio donde
Yataro, el héroe principal, o sea, Speedy Ceviche, eh, pues se queja de que siempre ellos tres tienen que salir a pelear y que ella siempre se queda nada más dirigiéndolos desde el restaurante. Pero resulta que le revela a su jefe, el perro pues que ella es la matriarca de los gatos. Entonces, por eso es que tiene cierta autoridad y puede dirigirlos. Y pues es algo que sorprende a todo mundo. Y dato bastante curioso. Eh, y bueno, mencionar, creo que cambiaron la continuidad o el orden de los episodios, como los transmitieron cuando lo conocimos. En primer lugar, muchos episodios seguramente fueron recortados y pegaron más de un episodio. O sea, como que hicieron dos episodios, un episodio con dos y cosas así. Entonces, pues fueron menos episodios los que conocimos en Latinoamérica de los que originalmente eran, que eran en total 54 episodios. Y de seguro cambiaron también el orden de los episodios para darle como que una mejor coherencia, porque la verdad es que como que la regaron en la versión original, eh, a la hora de adaptar la serie, o digo, a la hora de crear la serie, porque si se acuerdan, cada episodio era de que salía algún nuevo monstruo o mecha a destruir la ciudad, y ellos salían o eso, o salía algún nuevo villano y ellos pues eran mandados a una misión a combatir al monstruo del episodio. Pero resulta que en la versión original, por ahí del episodio 20 creo que fue, como que de repente empezaron a avanzar mucho las batallas de los gatos. En primera, introdujeron como que muy tempranamente a los que reemplazarían a Karamaru, el otro equipo de ninjas de su clan, que serían como los nuevos enemigos, y que pues uno pensaría como que estos saldrían ya cerca del final de la serie, pero no, aquí los meten prácticamente antes de la mitad de la serie. Y luego peor, poco después de esto sacaron pues aquel gato mecha que pues les daba las nuevas armaduras y les daba pues el robot mecha que era con el que ya podían pelear con más poder. Esto lo introdujeron ya prácticamente a la mitad de la serie, y pues era como que una progresión que más bien uno esperaría ya cuando ya se acercaba al final de la serie, que es como lo vimos nosotros. Ya cuando te acercaba al final de la serie, pusieron esa arco de historia, pero en la versión original esto sucedió prácticamente a la mitad. Entonces pues como que avanzaron demasiado la serie y prácticamente hasta metieron como una especie de batalla final entre Yataro y Karamaru en esta mitad de la serie. Entonces así como que se sintió prácticamente que ya estaba acabando la serie cuando todavía faltaban un montón de episodios. Entonces como que después de haber pasado esto, quemaron muchas de las ideas que podrían haber sido para cerrar la serie, y empezaron a inventar historias, a meter episodios de relleno, y, o sea, y de repente como que ya todo lo que habían avanzado lo quitaban y volvían a la dinámica anterior de la serie. Entonces como que había muchas cosas que
que ya no tenían mucho sentido después de todo lo que había pasado hasta esa altura de la serie. Eh, y pues más que nada de eso trató mucho de lo que pasó en la primera mitad de la serie. Ya para la segunda es cuando metieron aquel viaje que fueron a la versión de Estados Unidos de los gatos, o también algunas competencias, o metieron el episodio que ese sí estuvo interesante, el de que apareció la madre de la princesa o cosas así. Pero sí hubo muchos episodios donde pues eran de relleno, o eran de resumen, o reciclaban algunas situaciones, o incluso reciclaban los mechas que ya habían destruido antes, los reconstruían según mejorados y todo eso, y otra vez volvían a pelear. Y bueno, al menos se podían justificar porque como era una serie completamente en tono de parodia, pues y que rompían constantemente la cuarta pared, pues era, luego hasta ellos mismos se burlaban y decían lo ridículo del plan de volver a sacar los robots que ya habían derrotado, o incluso sacaron un episodio donde eh, toman partes de diferentes robots y construyen uno supuestamente más poderoso, pero desde un principio dicen ese robot está todo mal hecho, todo fallido, no va a servir, y dicho y hecho, falló y causó todo un caos entre los propios villanos. Eh, entonces pues se dieron muchos episodios así, como que se sentían a veces un poco de relleno. También si acaso mencionar que si hubo cierta evolución con los personajes, con su relación, y de hecho en la serie original se, se da como que indicios, no, de hecho creo que sí se resuelve que pues este Yataro, el protagonista, este Spy Ceviche, pues termina admitiendo, y de hecho termina admitiendo mutuamente que Yataro y esta Pururun, o sea, Spy Ceviche y Poliéster, pues sienten algo uno por el otro, y de alguna manera como que terminan siendo pareja, aunque al final de cuentas todo termina en una situación chistosa donde ambos niegan la relación, pero pues en el fondo sí son pareja ellos dos. Entonces pues ahí al menos se forma esta relación. Y por cierto, otra situación chistosa que se da mucho en la serie era que la princesa Usako, pues en en uno de los episodios donde de hecho la secuestran, pues conoce a este Karamaru, al villano, este cuervo villano, porque recordemos que este villano pues era el villano noble, que pues siempre buscaba una batalla justa, y que de hecho tenía un pasado noble donde tenía una novia en su aldea. Pues resulta que él, cuando se topa con la princesa, pues la princesa queda fascinado por él, y a partir de entonces la princesa pues queda enamorada de este villano de Karamaru, y pues cada que se topaba con él lo obligaba a que estuviera con ella, ya que la acompañara a las compras o cosas así. E incluso cuando llegó su madre, estuvo a punto de de que lo casaran con la princesa. Y pues Karamaru, todo friqueado, pues nunca, siempre se escondía o salía huyendo cuando veía a la princesa. Entonces era una de muchas situaciones chistosas. Y en cuanto, por ejemplo, a la mamá y el hijo que siempre aparecían viendo a los gatos cuando los disparaban,
prácticamente hubo un punto donde en la serie decían que era su trabajo siempre aparecer cuando nos disparaban y hacer un comentario y que y luego que no podían faltar a su deber siempre que los disparaban. Entonces luego había veces que la madre estaba ausente o estaba ocupando otra cosa y el niño ahí la arrastraba o la obligaba para que estuviera en posición para que vieran a los gatos ser disparados. Entonces era un chiste recurrente. Sin embargo, metieron un montón de buenos chistes en la versión editada que recibimos. Porque hubo muchos diálogos donde metieron chistes donde no existían. Entonces eso fue una genialidad a final de cuentas de la edición de Estados Unidos y también del doblaje de que se hizo creo que aquí en México de esa serie. Entonces pues porque sí, hay que reconocer que la versión japonesa, aunque igualmente era un tono cómico y de parodia desde un principio, como que los chistes no eran tan efectivos o tan chistosos como nosotros los conocimos, como que le sacaron más jugo cuando hicieron la edición de la serie. Es algo que hay que reconocer a la hora que adaptaron esta serie. Entonces, pues también en parte sí nos convino que hubieran hecho esta adaptación y, y pues de hecho el narrador hacía también comentarios bastante chistosos y entraba mucho a los chistes de la serie. Y en la versión japonesa, si bien también hacía a veces algún comentario chistoso, la mayor parte del tiempo no era tan de, no se prestaba tanto a hacer comentarios chistosos, pero sí también de repente hubo que uno que otro momento, pero como que el narrador estuvo más eh, presente en los chistes en la versión que conocimos. Y perdón, eh, la eh, lo que sí es que luego había cierto eh, se rompía luego la cuarta pared con el narrador porque a veces interactúa con los personajes perdón, y le decían, oye, eso no era lo que se suponía que pasaba, o no es cierto lo que tú dices, o algo así. O luego creo que por ahí hubo algún episodio donde prácticamente el narrador manipuló la historia y la dirigió de otra forma para que cambiara toda la historia. Entonces, y creo que incluso el narrador hubo un momento donde renunciaba y todo era un caos en la serie porque no estaba el narrador. Entonces, pues también era ese tono era igual en la versión japonesa y en la que conocimos, pero como dije, como que era más constante los chistes en la versión que conocimos, porque en la versión original como que da mucho más espacio a la acción y a un poco de drama en la historia. Digo, darle cierta continuidad a la historia que pues en la versión que conocimos no importaba tanto la continuidad, sino que todo fuera o encajara dentro de esquema de parodia y gracioso que había. Y, y pues más que nada es eso, muchas de esas diferencias que hubo con la serie. Entonces, y aún así recomiendo ver la versión original porque pues hay algunos detalles de la historia y uno que otro chiste que en la adaptación a lo mejor se perdió, que no son tantos, pero pues igual
es una experiencia diferente el ver la versión original de la serie tal como la concibieron en Japón. Entonces, pues ya con esto voy cerrando este episodio de Poco Común. Así que vamos a el cierre y a los agradecimientos. もっとウィンナーが売れる。封印を解いてウィンナーを売ってウィンナーをもらってウィンナーを売ってウィンナーをもらってウィンナーを売ってウィンナーをもらってウィンナーを売ってウィンナーをもらってウィンナーを売ってウィンナーをもらってウィンナーを売ってウィンナーをもらってウィンナーを売って。何してるの？お客様、美味しい美味しいウィンナーの試食販売です。 Y pues ya cerrando que fue el episodio 128 de Poco Común. Y pues como de costumbre les recuerdo que este podcast es parte de la Nerdulería, que la Nerdulería la encuentran en Facebook como Nerdulería, Twitter @Nerdulería, correo nerdulería @gmail.com, y también en el canal de YouTube se publica este podcast Nerdulería, también para que lo busquen ahí, la versión en vídeo de este podcast. Y que este podcast pues lo pueden buscar en iVoox como Poco Común, igual que en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Entonces en la plataforma que más prefieran pueden encontrar este podcast. Y pues les agradezco a todos los que me hayan descargado o streameado este audio. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias a los que también están viendo este podcast en el canal de YouTube de la Nerdulería. Muchas gracias por ver este podcast. Y pues agradecimientos especiales para los que me dejaron sus likes en el podcast anterior. Pues en este caso a Andrés Felipe Pérez y a Nilú Delatre, que me dejaron sus likes en Facebook y en iVoox. Un momento, que me dejaron sus likes. God21, Yuki Soto, Jorge Adrián Cruz y Ale Marcels, que pues le dejaron sus likes en iVoox. Muchas gracias. Les recuerdo que este podcast es parte también de otros colectivos de podcast, como la podcastería, donde hay muchos podcasts muy variados. Entonces también para que busquen este podcast ahí en Facebook, en la podcastería, y también en Facebook, en Code o en Cod, donde también se publican muchos otros podcasts, a lo mejor un tanto más geek, pero también hay podcasts de otros tipos, de Latinoamérica en general. Entonces también para que chequen en COD en Facebook. Y pues ya con esto pues cierro este episodio, que fue el 128, como ya dije, de Poco Común. Yo soy SocerZ y pues nos estamos viendo hasta el siguiente. Cuídense.